Hola Virgo, bienvenidos de nuevo a todos al tarot de Alicia. Muchas gracias infinitas por estar ahí. Hoy vamos a ver cómo van a estar vuestras energías, pero sobre todo qué mensaje importante tiene el tarot para vosotros para este año que entra 2025. Recordad que son tiradas generales que no va a resonar con todos, así que quedaros con los que resuene con vosotros y lo que no, dejadlo ir. Soltarla al universo, pues a otro Virgo le puede servir. Vamos a limpiar un poquito las cartas con el incienso y vamos a ver qué mensaje tiene primero el tarot akáshico para Virgo para este año 2025. ¿Qué mensaje tenéis para hoy? Estas se me han caído, porque tengo que agarrarlas bien. Bien, esa. ¡Oh, me encanta! El Rey de Rosas. Me gusta muchísimo. Esta carta, ya seas hombre o mujer, Virgo, escucha bien el mensaje tan potente que hay detrás. Porque si esta carta te ha salido en tu tirada, anuncia la inminente unión potencial que hay, pero ya sea bien en el plano de la amistad, de los negocios o de un idilio, y tanto si la relación es nueva como si no. Se trata de un hombre que te aporta un cariño considerado y afectuoso. También podría tratarse de alguien que te podrá ser útil en tu vida personal, particularmente en el caso de problemas familiares o domésticos. Tanto si el Rey de Rosas te representa a ti como si se trata de otro hombre, el individuo en cuestión está listo para hacer de marido o de padre, para construir un hogar y una familia feliz. Además, esta carta te permite saber que tras reflexionar con madurez, estás listo para defender tus propios intereses, actuando siempre con amor. Se trata de un periodo de crecimiento, amor y compasión que comienza siempre en el interior. Por eso te digo que no importa, Virgo, si el que estás ahí eres hombre o una mujer, porque es lo que te dice. Siempre empieza en el interior y da igual el sexo al que pertenezcas. Y ahora vamos a ver con el tarot dorado qué mensaje tiene para ti para el 2025. ¿Qué mensaje tenéis para Virgo para el año 2025? ¿Qué mensaje importante o qué debe tener en cuenta Virgo para este año que entra 2025? ¿Qué mensaje importante hay para Virgo? Vamos allá. Vamos allá. ¿Qué mensaje hay para Virgo? Vale. 2 de bastos. El colgado. Mira, me han salido tal cual. El loco y la rueda de la fortuna. ¿Cómo está esto? Tenéis 3 arcanos mayores en la tirada. Virgo, esto hasta ahora, hasta todas las tiradas que he hecho en 2025 no me habían salido. Pero os diré una cosa. Para muchos de vosotros, Virgo, en el 2024 habéis tenido que tomar una decisión. Os habéis visto en la encrucijada de 2 direcciones y tener que tomar una elección. Porque además habéis tenido opciones y entonces habéis estado ahí planificando. Habéis estado planificando y habéis estado viendo esos 2 caminos que habéis tenido ahí y por cuál os habéis decidido al final. Ha sido ver que la hierba está más verde en un camino que en el otro. Esto es decidir quedarse o irse. Y has estado ahí mirándolo tranquilamente, tomándote tu tiempo, porque seguramente llevarías mucho tiempo pensando en tomar esa decisión. Y al final has optado
por lo que veo, por el desapego totalmente. Porque la siguiente carta que tienes es el colgado. Aquí lo tienes, que es el mirar las cosas de otra manera. ¿Ves? Te das la vuelta y si no estás viendo las cosas así, pues hay que verlas del otro lado. El mirar las cosas de otra manera. Es hora también de embarcarse en un nuevo comienzo. Y lo has hecho pues con toda la espontaneidad y desde luego esto es un nuevo comienzo totalmente. Has tomado una decisión. Has tomado una decisión tal cual. Porque quizás te sentías atrapado ahí. Y estabas inseguro donde estabas. Y tenías esa necesidad de liberación, de dejar ir. Y entonces tenías que darle a tu vida otra perspectiva, Virgo. Tenías que dar otra perspectiva totalmente. Tenías que darle un vuelco a tu vida. ¿Y qué has hecho? Darlo. Lanzarte al vacío, con el loco. Le has dado un vuelco a tu vida. Si no lo has hecho ya, Virgo, estás a punto de hacerlo. Pero este año nuevo te trae literalmente una vida nueva. Tal cual. Hora de embarcarse en una nueva aventura en la vida. Un nuevo comienzo, quizás más despreocupado. Para muchos de vosotros simboliza un viaje, un cambio de casa, un cambio de trabajo, el dejar atrás una pareja, una familia, tu sitio de confort. Muchos de vosotros, Virgo, os habéis alejado de vuestra zona de confort, porque no estabais a gusto ahí. Porque este 2 de bastos es ver esa otra perspectiva, que hay vida más allá de donde estoy ahora. Y termináis la tirada con la maravillosa rueda de la fortuna. Vuestra elección ha sido buena. Así, cabalgando sobre las olas de la vida, como se dice. Es lo que habéis hecho los Virgo con una buena suerte tremenda. Estos son los ciclos de la vida, el destino, el azar. También es una agitación, porque vosotros habéis movido vuestra estabilidad y habéis optado por otros derroteros, por iros de donde estáis e iniciar una nueva vida. Esto tenéis que adaptarlo cada uno a vuestra circunstancia. Fijaros que antes con el Rey de Rosas estábamos viendo ese nuevo compromiso, no solo en el nivel amoroso, sino ese nuevo compromiso que tenéis con vosotros mismos. Y habéis optado este nuevo compromiso buscando una nueva vida mejor para vosotros. Fijaros, en la base de la baraja me quedó el as de bastos, que son esos nuevos comienzos, totalmente. Incluso nuevos comienzos en otro sitio. Nuevos comienzos tal cual y además con una celebración, celebrándolo con vuestras amistades. La celebración total, fijaros, la decisión, los enamorados, que es la toma de decisiones. Muchos de vosotros habéis dejado una pareja muy estable para comenzar una nueva ilusión. No tiene por qué ser en el sentido amoroso, por supuesto, puede ser en el sentido familiar, puede ser en el sentido laboral, adaptarlo a vuestra circunstancia, pero tengo 2 veces las decisiones aquí. Y la emperatriz. Este nuevo comienzo también expectado que trae nuevos frutos que empezáis con una fuerza y con un ímpetu maravilloso y con ese final tan tremebundo que tenéis aquí. Efectivamente, para Virgo es tomar la decisión, dejar atrás algo, finalizar y comenzar algo nuevo. Comenzar algo nuevo que para vosotros significa el quereros, el daros una vida mejor,
Es precioso esto. Ha sido duro, porque el camino no ha sido fácil para vosotros, porque la toma de decisiones es difícil. Pero todas las cartas para este nuevo 2025 me están diciendo muy claramente que dejáis una situación atrás, que tomáis esa decisión. Una decisión que lleváis pensándola hace bastante tiempo, que estáis meditándola. ¡Wow! Y que la dejáis de nuevo. Fijaros que es que habéis terminado la tirada con la muerte, que es el fin de algo. El fin de algo, pero para que comience algo mejor. Fijaros, el loco tiene el chakra de la corona. El loco, que es este, tiene el chakra de la corona. El colgado tiene el chakra del tercer ojo. Y la rueda de la fortuna tiene el chakra del plexo solar. Fijaros qué tres chakras más bien conjuntados. El plexo solar, que está asociado a la autoestima, al quererse uno. Y el chakra del tercer ojo, que es el ver las cosas desde otra perspectiva. Y el chakra de la corona, que también es abrir la mente, es abriros a una nueva vida, a conocimientos nuevos, a sitios nuevos. Esto es todo nuevo para vosotros, pero porque vosotros habéis querido, porque es vuestra decisión. Me encanta, es precioso. Tenéis energía de Géminis, de Escorpio, de Aries. Buah, es una maravilla. Voy a ver qué tiene para vosotros el camino del yoga. A ver, ¿qué tiene para vosotros el camino del yoga? ¿Qué mensaje tiene para Virgo el camino del yoga? A ver, ¿qué mensaje tiene para vosotros el camino del yoga? Muchos de vosotros vais a comenzar celebrándolo, esta nueva vida, con vuestros amigos, unidos a vuestras amistades, amistades fuertes, de mucho tiempo. Otros, algunos, van a hacer amistades nuevas, van a cambiar totalmente de aire. ¡Wow! ¡Qué radical! Virgo, quizás es que lo necesitabas, lo estabas necesitando y tu cuerpo te lo estaba pidiendo como el comer. A ver, ¿qué mensaje tiene el camino del yoga para Virgo? ¿Qué mensaje tiene el camino del yoga para Virgo? Por favor, con una sola carta para Virgo. Bien. Kundalini. Esto me ha salido también hace muy poquito. Ahora mismo no me acuerdo con qué signo, pero sí me ha salido hace muy poquito. Me he equivocado del libro. A ver, aquí está Kundalini. Seguimos con los cambios, ¿eh? Estos son todo cambios para Virgo. Kundalini te dice, has despertado. Puede que notes un despertar espiritual como lo que nunca has vivido. Tienes mayor sensibilidad a las energías y manifiestas rápidamente tus pensamientos. Tus capacidades psíquicas están aumentando y sientes el flujo de energía que vibra en cada ser. Tu corazón está lleno de una profunda compasión y el deseo de servir a los demás. Y tienes una gran conciencia de tu propósito. Conecta con la naturaleza y al mantenerte centrado podrás experimentar un despertar hermoso y extático que te conduzca exactamente a donde debes estar. Y ya lo has hecho. Virgo, para mí, con estas cartas que tienes aquí, ya has hecho, ya has despertado, ya te has movido, has tomado la decisión y avanzas. Maravilloso. Felicidades, Virgo. Espero que te haya servido, que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.